Hola, hola, Dios les bendiga, Dios me les bendiga. Hoy es día domingo, y estamos en el mes de septiembre 26, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí. Ya días no grabábamos, pero qué bueno poderlo hacer nuevamente, ¿verdad? Quiero, esta mañana es temprano, son exactamente las 8:30 de la mañana, y estaba leyendo, ¿verdad? Una parte de la Biblia que me llamó mucho la atención, y, y estaba aprendiendo, a medida que iba leyendo, estaba aprendiendo, y yo decía, wow, yo quiero compartir esto, ¿verdad? Porque está fuerte. Déjame bajarle a esto un poquito porque, bueno, a veces cuando me pongo a escuchar música se me ve el volumen. Volviendo a lo que les estaba diciendo, es importante, ¿no? Yo siento a veces la necesidad de que si estoy aprendiendo algo, compartirlo, porque es algo que Dios me está hablando a mí, a mi vida, pero también sé que puedo ayudar con eso a otras personas, ¿ves? Mira, estaba leyendo en Juan 9 en adelante, Juan 9, ¿verdad? 9 en adelante, del 1 al 40. Y encontraba una versión de la Biblia, un fragmento de la historia de Jesús en la Biblia, ¿verdad? Con este personaje, el ciego, ¿no? Un ciego de nacimiento, un ciego que nació ciego. Pero lo voy a titular, el mensaje de hoy y el análisis, no la reflexión de hoy, lo voy a titular Un ciego no tan ciego. Mira, un ciego no tan ciego. ¿Por qué? Bueno, nos vamos a dar cuenta que este ciego, aunque era ciego de nacimiento, se topa con Jesús. Y una vez que se topa con Jesús, Jesús lo sana. Pero lo que sucede después que Jesús lo sana, ¿verdad? Es lo más interesante. Es lo que me llamó la atención y es por lo que me sentí con esa necesidad de compartirlo con ustedes, ¿verdad? Mira, vamos a ir a la Biblia para no detenernos mucho, ¿verdad? En lo que yo pueda creer, sino en lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Juan, voy a leer lo que es Juan 9. Juan 9, 1 hasta el 40. Lo vamos a hacer un poco extenso. ¿Por qué? Porque yo quiero explicar bien y quiero que entendamos, ¿no? Usted que me está viendo. Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento, dice esto. Es Juan 9:1. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre, dice, ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es que es interesante, mira, aquí me voy a detener, porque muchas veces nosotros las personas creemos que hay condiciones o defectos de nacimiento, enfermedades, condición física, o puede ser condición no física, que proviene porque alguien pecó, porque alguien falló, porque está en pecado. Y a veces no es necesariamente así. No es exactamente así, o no obligatoriamente. Esa es la ley que es por eso que está así. No. Vamos a seguir leyendo para que entendamos más. Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó dice, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces muchas veces algunos de nuestros problemas, muchas de nuestras enfermedades, es para Dios poder meter su mano en el asunto, es para que incluyamos a Dios, es para que Dios se manifieste a nuestras vidas y podamos testificar de ello, o para glorificar el nombre de Dios en lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, no necesariamente, ¿verdad? Dice, fue porque él pecó, ni sus padres pecaron, dice el 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras, dice, del que me envió, entre tanto que un día dura, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Dice el 5, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y esto mira, cuando lo leí el 5, es chiquito el 5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, dice Jesús, yo vine al mundo de allá, de mi reino, de donde estaba con papá, vine aquí
Y mientras estoy aquí, yo soy la luz del mundo, yo soy el que alumbra, yo soy el que esparce las tinieblas, yo soy la luz, ¿verdad? Dicho esto, dijo, escupió en tierra e hizo todo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba otra vez? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, no era este el que era ciego y pedía su limosna. Ya está haciendo impacto el milagro que Jesús hace en ese momento. Ya está no siendo notado. O sea, este era el ciego, ahora ve qué sucedió con él. Y es ahí donde cabe la palabra de Dios, que para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora es cuando este hombre ciego va a ser de testimonio para estos vecinos, para aquellas personas que lo conocían, que lo vieron ciego en cierto momento, y ahora él puede ver, ¿no? Vamos a tapar un poquito el sol acá. Ok, perfecto. Dice, unos decían, él es, otros decían, a él se parece, y otros decían, dice, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él les decía, yo soy. Él daba testimonio, yo soy. Ahora soy diferente. Ahora estoy sano. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, dice, respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Porque entre tanto que Jesús le unta el lodo, ¿verdad? Lo manda al estanque a lavarse las manos, Jesús se va. Ya cuando el ciego recobra la vista, ya Jesús no está. O sea que podemos decir que no le vio físicamente, no lo conoció. Pero ¿qué sucede después? Es interesante, ¿no? Porque a Jesús, y esto es lo interesante de todo, ¿por qué le puse un ciego no tan ciego? Porque cuando Jesús impacta tu vida, cuando Jesús hace algo por ti, cuando Jesús viene a tu vida, te transforma de una forma que tú ya no eres el mismo que antes, que tú caminas y tu caminar es diferente, das testimonio de que aquello que creíste que fue Jesús, fue que hizo lo que ahora eres. Porque ahora no es por lo... ¿Cómo te explico esto? No es porque nosotros podamos ver a Jesús, sino es porque podamos experimentar los cambios que Él ha hecho en nosotros, los milagros que ha hecho en nosotros, la transformación que ha logrado en nosotros, ¿verdad? Es interesante porque el que pecaba antes no es posible que peque como pecaba antes. Yo no sé si me estoy dando a explicar. El que caminaba en borracheras, una vez que conoce a Jesús, no puede caminar más en borrachera. ¿Por qué? Porque es transformado, porque es inarguido en su espíritu, en su corazón, que no está bien. Jesús ya vino a transformar su vida, ya nunca es lo mismo. Y esto sucede con este ciego. Este ciego físicamente es ciego desde nacimiento. No ve a Jesús porque una vez que se va al estanque, dije otra vez, ya Jesús no está. Y le preguntan ellos, ¿dónde está Jesús? Y él dice, no sé, no le vio, no lo conoció. Pero sí sabe el resultado de haberse dado un encuentro con Jesús. Ahora él ya no es ciego. Ahora físicamente él ya no le impide ver a lo físico porque está viendo a causa de lo que Jesús hizo en su vida, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿dónde está él? Él no le vio, entonces dice, no sé. Luego continuamos leyendo al 13, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, los mismos vecinos, la misma gente llevaron a este ciego a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues eran los maestros de la ley de este tiempo, ¿verdad? Los verdaderos ciegos. A ellos les voy a llamar los verdaderos ciegos y usted va a entender por qué. Dice, llevaron a los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea que Jesús había trabajado este milagro, había producido este milagro en un día
que la ley decía que no se podía trabajar, que no se podía hacer nada, un día de reposo, un día sábado. La ley mosaica o de Moisés, cuando ya era, este día era sagrado, ¿no? Sábado. No se podía trabajar, era un día que se dedicaba solamente a Dios, a orar, a buscar de Dios, a reposar, ¿verdad? Pero daba el caso de que Jesús había sanado a este ciego en un día que para los fariseos era no puedes hacer absolutamente nada en este día, ninguna obra, ¿no? Y dice, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. El 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y aquí es donde me quiero detener un poquito también. Muchas veces criticamos o tendemos a decir esto no es de Dios por nuestras creencias, por nuestra forma de ver cómo es que Dios debería de obrar, por protocolos, porque yo siempre he dicho que a veces nosotros los seres humanos encerramos a Dios en una cajita bien cuadrada, ¿no? Donde Dios tiene la habilidad de obrar solamente estructuralmente en 4 paredes, no así, no, o sea, no se puede salir de ahí. Nuestra mente nos deja pensar de que Dios podría hacer las cosas de diferente manera, o sea, hay sanidades, por ejemplo, esto lo experimenté en el caso de mi mamá, que Dios la sana a ella de una codependencia, ¿verdad?, de fármacos, y como Dios lo hace pausadamente, no lo hace ahí mismo, al instante. Dios lo va haciendo un progreso poco a poco. Y a veces no entendemos y podemos decir, no, Dios no obra así. Si Dios sana, es sana de un solo. No, Dios a veces pone los médicos. Si Dios quiere sanarte, esto es bonito, increíble. Porque si Dios ha destinado y predestinado que tu sanación viene a través de que tú vas a tomar una cirugía, vas a tener que hacerte la cirugía para ser sano. Si ya en lo que está escrito para tu vida, Dios dijo que tal milagro va a suceder de tal forma, aunque tú le busques muchas otras formas, no va a suceder el milagro, va a ser como Dios dijo, ¿ve? Y estos fariseos no creían que Jesús era de Dios o era el Hijo de Dios. O dice, no creemos que este hombre venga de Dios. Pues porque había sanado en un día de reposo, el día sábado, porque había sanado en un día que para ellos era totalmente aberrante, que alguien hiciera algo, que trabajara, que se saliera del protocolo. O sea, esta era la ley. Era día de reposo nada más, nadie podía hacer nada. Nadie podía trabajar, nadie podía, ni una sanación. O sea, lo están juzgando porque sanó a un necesitado, a alguien que no veía del nacimiento, nunca había visto la luz. Y ahora lo están diciendo, no creemos que sea de Dios este hombre porque sanó en un día que no era el día para trabajar o el día para hacer una labor o el día para ayudar. Interesante, ¿no? Otra vez, enfrascamos a Jesús o a Dios en un cuarto de 4 paredes donde decimos Dios solo trabaja así. Pero ¿quién puede entender los pensamientos de Dios? ¿Quién puede entender la omnipresencia, el conocimiento de Dios, su eternidad? ¿Ve? Él nos conoce, Él sabe cómo va a venir a nuestra vida, Él sabe cómo obrar en nuestra vida, Él sabe. A este ciego, por ejemplo, es interesante que para abrir todo paradigma y para impactar la mente humana, no le tocó necesariamente los ojos. Él escupe en la tierra, hace lodo con su saliva. Podemos decir que esto no es ni higiénico, pero viene, lo levanta y se lo pone en los ojos y luego lo manda. ¿Por qué no mismo le dice abre los ojos ahora y ya, si Él es Dios? No, lo manda a una fuente natural que es el estanque de Siloé, que era un estanque de agua de Siloé, ¿right? Y le dice lávate. O sea, Jesús podía perfectamente solamente tocarlo los ojos, solo decirle sé sano. Pero todo lo que Dios usa y cómo hace el milagro, no solamente que es el día de reposo, sino el método que usa, puede ser deslumbrante y puede ser hasta chocante para aquellos
que dicen que Dios no puede obrar así o no debería de obrar así. En este caso, los fariseos, ¿verdad? Entonces dice, volvieron a preguntarle también, dice, los fariseos, cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no produce de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Pocas palabras, si no es hijo de Dios y no proviene de Dios, o este milagro no es de Dios, ¿cómo puede ser que este hombre haya recobrado la vista si es un hombre pecador? Y había disensión entre ellos, había confusión. Uno decía una cosa y otro otra cosa. Entonces volvieron a decirle al ciego, dice, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo, que es un profeta. Pocas palabras. Como el ciego no había tenido una conversación extensa con Jesús, solo había recibido la vista, todavía para él no está totalmente claro el panorama, no está clara la identidad de Jesús, pero cree en él, pues era ciego, no veía y ahora ve, ¿no? Dice, le preguntaron diciendo, es vuestro, vamos por él. 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él del que te abrió los ojos? Y él les dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, necesitaban aún más pruebas. Y por eso es que yo digo, el tema de hoy se llama un ciego no tan ciego, ¿verdad? Porque él podía ver más de lo que estos fariseos podían ver. Ellos no creían, ni aún viéndole, ni con el testimonio de los vecinos que decían, te hemos traído este ciego que era ciego antes, el ex ciego, ¿verdad? Le vamos a poner, que antes era ciego pero que ahora ve y que está proclamando que alguien lo sanó. Entonces no fue necesario para ellos incluso llamar hasta a los padres del ciego para preguntarle, ¿fue este nacido ciego? Y dice, pero sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea, ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. ¿Qué edad tiene? Le preguntaron. Él habla por sí mismo, le dijeron los padres. Porque también tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene él? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Los fariseos decían, Jesús es un pecador. Por romper la ley moisánica, por quebrar, ¿no?, los mandamientos y sanarte en día de reposo, día sábado. Es un pecador. Entonces él respondió y dijo, y esto es lo que más me gusta, ¿ves? Esta parte me blow my mind, o sea, me hizo así ¿no? Como alguien que no ve, que no vio, solo supo que Jesús lo sanó, porque habló con él, porque le escuchó, pero no lo vio. Ahora no es ciego porque fue y obedeció y hizo las instrucciones de Jesús y ahora ve. Mira lo que dice. Entonces dice, volvieron a llamar al ciego, dice, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Unas cosas sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Qué bonito, ¿no? Dice, yo no sé si es pecador. Lo que yo sí doy testimonio es que yo era ciego y ahora veo. Que él hizo algo por mí, que ni usted siendo fariseo, maestro de la ley, enseñando tanto tiempo en una sinagoga, pudo hacer por mí. Ni usted con tanta fe pudo lograr por mí. Jesús vino a mí y me sanó. Eso sé. Y es ahí donde yo digo, los ojos de este ciego no solamente fueron abiertos físicamente, sino espiritualmente. Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Porque lo que queréis oír, otra vez le dijeron, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos?
ya está molesto porque le han preguntado tantas veces y no creen, que ahora está como, ¿por qué me preguntan tanto? O sea, ¿quieren ser ustedes los discípulos de Jesús? Entonces ellos le dijeron, tú eres su discípulo. Claro, ahora él estaba dando testimonio de Jesús, lo que Jesús le había hecho, lo que Jesús había hecho por él, y eso es lo que yo quiero también enfatizar aquí. Cuando Jesús hace algo por nosotros, nuestra boca no se puede quedar callada, porque lo que la salud no hizo, o sea, lo que la medicina no hizo por nosotros, lo que el hombre no hizo por nosotros, Jesús lo hace, en agradecimiento sale. Somos voz de Jesús ahora, ¿no? Somos testigos de Jesús, somos repartidores de su palabra y de lo que él hace en la vida del ser humano. Dice, y él respondió, ya los he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Y le injuriaron, o sea, le gritaron, le dijeron un montón de cosas. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Claro, claro que de Moisés. Nosotros, dice, sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Ciegos, ¿no? Ciegos espiritualmente. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué bonito, ¿no? O sea, él dice, esto es lo más interesante, que ustedes saben de ley, saben de mandamientos, saben de Moisés más que yo. Pero yo soy un ejemplo vivo de que este hombre, Jesús, llamado Jesús, me sanó. Y soy testigo ahora y puedo hablar de él. Si este no viniera de Dios, dice, nada podría ser. O sea, toda buena obra, toda buena dádiva, ¿proviene de quién? De Dios. Ahora, la mentira, la maldad, el daño, viene de Satanás, así que claro. Entonces, ¿cómo es posible que si Jesús no era de Dios, hubiera estado obrando milagros y ahora un ciego que no veía, estaba viendo? Dice el 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Entonces ahora ya los fariseos se enojan y lo atacan por pecado, porque dice, tú naciste en pecado, o sea, tú no eres como nosotros hemos estudiado la palabra de Dios, hemos estudiado los mandamientos, somos maestros, conocemos más que tú. La arrogancia, el orgullo, no, yo sé más que tú. Pero no sabían nada. Porque no es lo mismo escuchar de Dios que vivir en Dios o obtener algo de Dios. No es lo mismo que a mí me hayan dicho, Dios sanó a fulanita, a que yo experimente la sanación a través de mí. No es lo mismo que alguien me diga, yo conocí a Jesús, me cambió la vida, a que yo lo viva, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo con los fariseos. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas. O sea, no lo podían tolerar, no lo podían resistir. Ellos eran demasiado... no podían. Rompía todo protocolo. Y le expulsaron, dice, o sea, lo tiraron fuera. Vete. No podían resistir el testimonio de él. Era más fuerte porque, obvio, era un milagro que se veía. O sea, los vecinos daban testimonio de que él había sido ciego y ahora no era. Sus padres también, ¿no? Él mismo hablaba, yo era ciego, ahora veo. ¿Cómo es esto posible? Hablaba de un Jesús que sanaba, de un Jesús que libertaba, que rompía maldiciones, que rompía cadenas, que devolvía la vista al ciego. Tenían que echarle fuera. Porque no le podían decir que era mentiroso porque daban testimonio de él que era ciego, que había sido ciego. Pero había algo que era chocante para ellos. Era que Jesús se llevaba el crédito. ¿Quién era este Jesús? Entonces vamos a leer lo que ahora es el 9:35. Y se titula, y es interesante cómo se titula, ceguera espiritual, ¿verdad? Porque una es una ceguera visual, o sea, física, y la otra es la ceguera espiritual, la que no nos deja ver ni nos deja creer en Dios, aquella que nos hace detenernos
y no poder ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o no ver hacia dónde Dios nos lleva porque no lo entendemos. El no conocer a Jesús, el no conocer al Hijo de Dios. Estos fariseos eran ciegos espiritualmente, porque físicamente podían ver, pero espiritualmente ciegos totalmente. El Hijo de Dios estaba entre ellos haciendo milagros, manifestaciones a grande escala. Un ciego que nació ciego, ahora ve. Y todavía cuestionan y todavía no creen y todavía dicen, es un pecador, es falso, no es cierto, no es hijo de Dios. Un ciego espiritual o ciegos espirituales, ¿verdad? Oyó Jesús que le habían expulsado. Llegó al oído de Jesús que habían expulsado al ciego del lugar. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, que no solo le sanó, ahora viene a darle salvación. Y así es nuestro Jesús. Así es nuestro Señor. No solo quiere sanarnos, también quiere darnos salvación, que es más importante que sanación. ¿Por qué? Pues véalo del punto de que existe una eternidad y nosotros en esta tierra somos pasajeros. A mí me puede faltar esta mano, el pie, y un día voy a morir. Puedo necesitar esa mano, ese pie aquí durante la tierra, pero la eternidad me dice que nunca voy a morir, nunca voy a irme del estado de eternidad. Es mucho más importante, ¿no? Que lo que esta vida temporánea me pueda limitar. Entonces dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? Preséntamelo. Porque se dio cuenta, me topé otra vez con Jesús, el que me sanó. Entonces él está dispuesto y disponible a que Jesús le termine de ayudar. Y es así. Una vez que Jesús obra en nosotros, queremos más. Y no nos podemos negar a ese amor. Ya sabemos que Dios hace milagros, ya sabemos que Dios cambia vida. Entonces dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Ahora el ciego le veía físicamente, ahora sí le estaba viendo y le estaba diciendo, yo soy el que está al frente de ti. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Bonito el encuentro, ¿verdad? Qué bonito es que el ciego no lo había visto y Jesús lo busca otra vez. Lo trae otra vez en su presencia y le dice, yo fui quien te sané, yo soy el Hijo de Dios. Entonces le dice, creo, y le adora. Agradecimiento también, el ciego estaba lleno de agradecimiento, ¿no? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Esto refiriéndose a los fariseos, ¿no? Que veían físicamente, pero como no creían en Jesús, entonces Jesús decía, para los que ven, sean cegados, los cegaba. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso no todos? Esto es interesante. Ciegos totalmente, mira lo que dicen. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, ¿por qué decís? Vemos nuestro pecado, pero vuestro pecado permanece. Otra vez, Jesús les respondió a los fariseos, ¿verdad? Si fuerais ciegos, ¿no tendrías pecado? Como si no fueran ciegos serían limpios, estarían limpios, no tendrían inmundicia, no tendrían pecado en ustedes. Mas ahora, ¿por qué decís vemos? O sea, el Señor cuestionándolos, ¿por qué dicen vemos? O sea, físicamente vemos, no somos ciegos. Pero vuestro pecado permanece, dice. Vuestro pecado permanece. En pocas palabras, él dijo, sí, están ciegos. Porque siguen en pecado y no lo ven. Porque siguen fallando y no lo ven.
porque estoy al frente de ustedes como el Hijo de Dios y no me ven, no me pueden identificar. Y no me pueden identificar porque tienen vendas, no vendas físicas, sino vendas en sus ojos espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? No seamos ciegos espirituales. Si Dios quiere venir a nuestras vidas y Dios quiere enseñarnos el camino a seguir, si Dios quiere enseñarnos quién es Él, cómo Él trabaja, no seamos como estos fariseos, ¿verdad? Que teniendo la oportunidad de disfrutar de Jesús, de aprender del Hijo de Dios, de aprender, mira qué interesante lo que se me vino, de que Jesús les explicara cómo es su reino allá. Porque ellos sabían las manifestaciones de Jehová, papá, ¿verdad? De Dios en la tierra, a través de lo que Moisés les había enseñado, a través de su padre Abraham, a través de Jacob. Pero ahora tenían la oportunidad de escucharlo, escúcheme bien, de escucharlo de los oídos de Jesús, del Hijo de Dios, de cómo funciona todo allá en el reino celestial, de cómo era su padre, de cuánto los amaba, de cómo está la estructura allá, o sea, todo lo que podían haber aprendido de Dios, todo lo que podían, estaba ahí al frente de ellos. Y no lo supieron ver, no lo pudieron ver. Mas, sin embargo, ese ciego pudo ver quién era el Hijo de Dios. No solamente porque Jesús había hecho un milagro en él, sino porque estaba abierto a recibirle, estaba receptivo y no estaba cerrado en creencias o en leyes o en estructuras. Qué bonito, ¿no? Una relación con Dios para conocerle. No lo que otros me digan. No vivir de historias de otros, sino mi propia historia con Jesús, mi propia historia con Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Este era mi mensaje para hoy. Un mensaje, ¿verdad? Algo que el Señor me enseñaba a mí es... Hay dos tipos de cegueras, ¿no? La ceguez física, no puedo ver lo que está físico, materia física. Pero está otra que es la peor, que es la que condena nuestras almas a una eternidad sin Cristo, a una eternidad sin Dios, que es la ceguera espiritual, el vivir sin Dios, el no reconocer a Jesús como nuestro Salvador, el no reconocer el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que vino a esta tierra a enseñarnos algo, que vino como Hijo de Dios y lo desechamos, lo despreciamos, y que aún sigue obrando milagros y nosotros no los queremos ver, porque estamos ciegos muchas veces, porque somos estructurales, porque queremos seguir patrones o decir, no, Dios no obra así, cuando realmente no sabemos cómo Dios obra. Dice que Dios obra de maneras misteriosas y de diversas maneras también. También dice que los pensamientos de Él no son mis pensamientos. Él no piensa como yo soy humana, ¿verdad? Yo soy materia física, pero Él es espíritu y Él es eterno, ¿verdad? Entonces yo nunca voy a entender cómo Él obra hasta que Él me lo revele. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Estaremos, ¿verdad?, pendientes de otro video. Este era mi mensaje del día de hoy, domingo, ¿verdad? 26 de septiembre. Y ahora sí, ya son las 9:04. Dios me lo bendiga, disfruten su día, su dominguito. No dejemos de ir a la iglesia, sobre todo eso. Dios te bendiga.